Amables oyentes de Radio Bolivariana, sean bienvenidos a esta nueva emisión del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel Memo Ángel. Memo, el tema de las representaciones que el ser humano ha hecho de sí mismo o de su modo de vida o de su contorno o de su contexto o de su época a través de la pintura, pues es el legado que nos ha permitido de pronto acercarnos a épocas muy antiguas o a épocas prehistóricas o, en fin, a todas las épocas de la humanidad. Ahí han quedado representadas las imágenes que el ser humano ha tenido de sí mismo. Qué bueno sería que nos hiciera un recuento sobre esta otra historia de la pintura y cómo el hombre ha manifestado sus formas de ser y sus formas de ver el mundo, sus cosmovisiones a través de la pintura. A ver si el hombre es el único animal que ha construido dos cosas: historia y que ha representado el mundo a través de lo que él ve y piensa. O sea, no hay ningún animal que haga ese tipo de representaciones. Y eso es lo que nos ha permitido a nosotros tener una visión muy amplia del yo, del tú y del eso. O sea, de la conformación del hombre en el mundo, que es el yo, cómo se va conformando, y al entrar en contacto con el tú, cómo crea realidad, y al crear realidad se va preocupando por aquello que no había definido todavía, por lo que se llama el eso, por lo que no tenía nombre, por lo que no tenía una definición concreta, por lo que permite continuar una búsqueda. Entonces el arte, o el artista mejor, porque como dice Gombrich, el arte no existe, existe el artista. Si existiera el arte, habrían una serie de limitaciones creativas, pero al existir el artista, la creatividad se vuelve infinita, se pierde el límite. Y esto ha llevado a que el hombre, desde la época primitiva, desde las primeras épocas, se haya dedicado a interpretar y a reinterpretar las cosas que siente y que lo rodean, porque primero que todo él quiere, o los seres humanos queremos, capturar lo que hay a nuestro alrededor y capturar el papel que nosotros tenemos en ese contexto para mantener una memoria fija de lo que nos ha pasado. Que hay una cosa que es muy interesante, porque las palabras solas no bastan. La memoria se construye no solamente con la palabra, sino con los acontecimientos y con los hechos que hemos podido hacer a partir de esa palabra. Hay un concepto en filosofía que es pasar de la potencia a la acción. La potencia es lo que yo estoy en capacidad de hacer, pero eso que estoy en capacidad de hacer no existe hasta que lo hago. De ahí que el artista se haya preocupado desde los primeros tiempos por capturar lo que él tenía en la memoria, pero por volverlo una acción quieta, fija, para que esa memoria sea mucho más fuerte. Entonces, cuando se analizan las pinturas de las cuevas de Altamira, de las distintas cavernas que han encontrado en Turquía, en África, entre los indios pieles rojas, por ejemplo, ¿qué hay ahí? Es el hombre que está capturando el animal tótem, o sea, ese animal que a él le parece que tiene un espíritu, y que ese espíritu puede pasar al hombre para volver al hombre más ágil, que es muy interesante además, porque las primeras pinturas y las que vienen después hasta ahora son simplemente capturar el movimiento en un momento determinado, y al capturar ese movimiento ya se tiene una idea fija, clara y muy delimitada de qué estaba pasando en ese momento. O sea, si nosotros habláramos del verbo como acción, porque todo verbo es correr, saltar, dormir, etcétera, el pintor lo que hace es detener el verbo. O sea, no es correr, es un momento del correr, es establecer un cuadro que detiene
ese movimiento, y a partir de ahí le va dando vida a través de las líneas, de los contornos, de los colores, de las dimensiones, porque el trabajo de la pintura y de la escultura después, porque de cierta manera van muy unidos, lo que se llama las artes plásticas, precisamente porque se tratan de movimientos, se trata de detener un movimiento en un momento determinado. Entonces, la pintura va a configurarse a partir primero de llevar la imagen que tenemos en la mente hasta la punta de los dedos, y a partir de ahí reconfigurar esa imagen que tenemos. O sea, lo que estaba potencialmente en nosotros, porque lo recordábamos, se vuelve acción cuando lo volvemos una forma. Y aquí hay una cosa que es muy interesante. Todos los seres humanos pueden llegar a ser muy buenos pintores siempre y cuando escriban, porque la escritura es una forma de pintura. Es una repetición que estamos haciendo de la A, la L, la E, tal cosa. Y si de la misma forma yo repito un ojo, repito una mano, repito un pie, termino dibujando de igual manera. O sea, el dibujo, que es el inicio del arte, comienza en el momento en que aparece el oficio de la repetición. O sea, los primeros artistas son repetidores. Repiten el mismo ciervo, repiten el mismo toro, repiten la misma serpiente, el mismo árbol, pero dándole unas características distintas a cada dibujo. O sea, el dibujo se iba convirtiendo en una búsqueda de qué más hay en ese dibujo. Hay unos artistas que son los artistas zen, que pintan siempre lo mismo, pero eso mismo siempre es distinto. Y es porque han ido encontrando algo más en eso que están mirando. Entonces, esos primeros pintores que después llevan eso primero empiezan con 2 dimensiones, es poder dominar el ancho y el alto. Esas son las 2 primeras razones. Por eso los dibujos de los egipcios, los dibujos de los griegos y los dibujos primitivos van a ser bidimensionales, solamente tienen anchos y tienen altos. Esto es un dominio del espacio, ya hay un dominio del plano, o sea, dentro de ese plano, qué tanto es alto y qué tanto es ancho. Por eso muchas veces algunos tienen un espacio X y alargan las figuras, porque pueden ser más anchas, o las vuelven más altas, porque pueden ser más altos. Entonces, eso que ellos están manejando en 2 dimensiones, el ancho y el alto, tratan de llevarlo a una tercera dimensión, que es lo profundo, y al no tener las técnicas suficientes todavía para llevarlo a cabo del dibujo, lo realizan a través de esculturas, porque la escultura, y la escultura primitiva es muy clara en eso, es alta, es ancha y es profunda, porque le crea la tercera dimensión, la convierten en un cuerpo. Pero de ahí los artistas buscan que en un mismo plano de anchos y altos se pueda encontrar la tercera dimensión, y los que ya resuelven esa tercera dimensión con colores, con sombras, con líneas de perspectiva son los romanos. O sea, cuando uno ve un cuadro romano, los romanos se preocuparon tanto por de crear esa tercera dimensión como por aprovechar muy bien el color y darle una viabilidad al color. Aquí es donde hay una cosa muy interesante, todas esas técnicas que aparecían en Roma, que aparecían en Constantinopla, que ya se habían regado por el Mediterráneo, van a ser conservadas por la Iglesia Católica. Y aquí hay una cosa que de pronto no se estudia bien, y es que el arte que nosotros tenemos en Occidente sobrevive es por la Iglesia Católica, que encuentra en la pintura una forma de evangelizar en cualquier lengua.
porque la pintura no tiene lenguaje, Claro. tiene espectador, y el espectador mira esas pinturas y más o menos se entera del mensaje que le están transmitiendo. Entonces, en estas pinturas antiguas, porque ya no primitivas, los primitivos hicieron muchos ensayos, y sería muy bueno de pronto parar un poquito con los primitivos. Los primitivos no solamente logran hacer el dibujo que seguramente comenzó haciéndose sobre la arena, sobre la tierra, con palitos, sino que logran también descubrir el pincel. O sea, cómo llevar en una serie de pelitos juntos una carga de tinta o una carga de tierra húmeda para poder generar colores y cosas por el estilo. Esto, por ejemplo, es un avance que tienen muy adelantado los chinos, que son los que descubren los contrastes entre el negro y el gris. Y es simplemente manejando la misma tinta, el mismo negro, donde ellos lo gris lo colocan en el fondo para darle profundidad a la pintura y lo negro viene de frente para determinar de qué es que están hablando, porque la pintura es una forma de hablar, que después va a utilizar la fotografía. O sea, muchas fotos son malas y muchas pinturas son malas porque no se está narrando nada ahí, porque eso no contiene una historia, porque eso no es una conversación entre el cuadro y el espectador, y que es la sensibilidad del arte. O sea, un cuadro está bien hecho cuando el espectador de alguna forma se detiene y entabla una conversación sensible con eso que le presenta el cuadro. Entonces, a lo largo de la Edad Media se va a seguir trabajando pues con lo mismo que se sabía de los romanos, hasta llegar al Renacimiento, donde aparece una cosa tremenda, y es que ya no solamente se está dominando la perspectiva, o sea, la tercera dimensión sobre un plano, sino que ya aparece algo más, que es el dominio del dibujo de la naturaleza. O sea, ya se vuelven técnicas. Pintar una cara, pintar un pie, porque estamos hablando pues prácticamente de 10 siglos de búsqueda de cómo se hace un ojo, cómo se hace una oreja, cómo se hace el pelo, y para llegar incluso en el momento del Renacimiento, donde ya la pintura es prácticamente perfecta y donde los artistas o los pintores, ahí hay una gran discusión si eran artistas o eran artesanos, porque ellos hacían los cuadros a pedido. Incluso muchos hacían cuadros y le daban toda la fuerza a los tejidos, a los textiles, al entorno, pintando cosas muy bien hechas, porque el que mandaba hacer el cuadro necesitaba vender esas telas. O sea, se hace un juego entre arte y publicidad, y es donde aparece una cosa que se llama el manierismo, donde los detalles son lo importante. Claro que eso es una de las tantas teorías, porque en el Renacimiento, además de la perspectiva, viene la interpretación, una gran interpretación, no solamente de las cuestiones religiosas, porque el arte va a sobrevivir siempre, va a estar muy ligado a lo religioso, más o menos hasta el barroco, hasta el siglo XVII. Todas esas pinturas van a narrar acontecimientos religiosos, acontecimientos en Occidente que tienen que ver con el mundo del Evangelio, con el mundo de los santos, con el mundo con las representaciones de lo que se llamaba el auto de fe, o el auto sacramental, casi que representaciones pictóricas de pedazos de las obras teatrales que se representaban en las catedrales. E incluso autos de fe cuando se quemaba a alguien, se quemaba a los herejes, etcétera, etcétera, y todo eso se va a representar, y se va a representar, como decía al principio, para que haya una memoria muy fuerte del acontecimiento. Entonces, cuando pintan uno ve esos dibujos que pintan las torturas a los herejes, o pintan el infierno, o pintan el diablo, porque el diablo va a tener una gran representación pictórica.
y la monstruosidad, porque no solamente los pintores van a buscar lo que los rodea, van a saber pintar la naturaleza, el paisaje, los cuerpos, sino que también van a hacer grandes deformaciones. Y al hacer la deformación en el arte empiezan a mostrar lo monstruoso, empiezan a mostrar lo tenebroso. Y es donde el arte cobra una gran trascendencia, porque tenemos que representar el más allá y tenemos que representar los tipos de demonios que hay y qué hacen esos tipos de demonios. Ahí es donde aparece un gran pintor que se llama Jerónimo Bosco, y Bosco va a pintar el Jardín de las Delicias, o sea, todo un mundo de demonios que actúan sobre los seres humanos. Y entonces el arte se va a convertir de alguna forma en un libro abierto de permanente análisis sobre las dichas, los temores que tiene el ser humano. Y ahí es donde los artistas hacen un enorme trabajo, porque van a representar lo que de pronto de manera escrita es muy difícil de narrar, pero que la imagen me lo muestra. Se decía, por ejemplo, que en los hospitales habían cuadros del infierno, se pintaban cuadros del infierno, y los que llegaban allá, pues muchos se curaban de ver lo que les iba a pasar si se morían, ¿cierto? Y para poderse arrepentir y todo ese tipo de cosas. Pero el arte, entonces va a tener en el Renacimiento su gran momento, unos grandes pintores, Da Vinci, Botticelli, que van a, digamos, a cerrar el límite del cuerpo humano. Después de ahí no se hacen mejores cuerpos humanos, ya se vuelven una técnica para construir ese. Entonces viene esa gran pregunta: ¿y qué vamos a hacer ahora entonces? Entonces el barroco va a plantear los primeros pintores libres, los que ya no pintan por encargo, sino que pintan lo que quieren y tratan de venderlo. Ese es el caso de Rembrandt, por ejemplo, que además de que Rembrandt en sus últimos cuadros va a pintar lo que quiere, hace un aporte muy grande a la pintura, y es que, a ver, en el Renacimiento los cuadros eran perfectos, pero eran perfectos de acuerdo a la naturaleza que se estaba retratando, a la luz que estaba apareciendo. En tanto que Rembrandt empieza a hacer una serie de ensayos en el claroscuro y entrar a determinar que de pronto las sombras de un día son muy parecidas a las sombras de la noche. Incluso tiene un cuadro que siempre fue un error, como lo nombraron, que era la guardia nocturna. Esa guardia nocturna no era de noche, era de día, era completamente de día. Eso le permitió después a los norteamericanos crear para el cine la noche americana, que es la que se hace de día, para dar los efectos de la noche, simplemente utilizando iluminación y utilizando sombras. Aparece otro pintor que va a ser muy lindo, porque la pintura, hasta Rembrandt y Rubens, va a ser una pintura de lo público. Y ahí viene una cosa muy interesante, que es donde la pintura se convierte en una forma de enseñanza de la ética, porque se está mostrando lo público, se está mostrando el espacio público, las construcciones, el paisaje, el hombre en el paisaje, la relación entre un ser humano con otro, se están mostrando lo tenebroso cuando se quiebran los valores, se está mostrando lo dichoso cuando se exaltan los valores, pero todo en el espacio público. Y ahí sería cuando los pintores se empiezan a dar cuenta empiezan a representar el mundo donde están viviendo. A ver, sí, por lo común. Y eso, por ejemplo, se ve mucho en los cuadros renacentistas y en los cuadros medievales, donde ellos tratan de interpretar épocas anteriores, pero se tienen que referenciar con lo que les pasa en el momento. Entonces, por ejemplo, aparecen los cuadros de los santos, los cuadros de María, etcétera, que lo tratan de ubicar en los tiempos de inicios de
de Occidente, en el momento en que la historia se parte, o sea, ya aparece la era en la que vivimos, pero les ponen vestidos que están relacionados con el siglo XIII, con el siglo XIV, con el siglo XV. Y ahí después van a haber un montón de equivocaciones, muchas equivocaciones no, porque de todas maneras los artistas tienen que referenciarse con lo que tienen. Claro. Pero, por decir alguna cosa, los pesebres que nosotros vemos, que hay todo un arte con el pesebre, no solamente pintado, sino esculpido, es un pesebre renacentista, los vestidos son renacentistas, las telas son renacentistas, y con eso trataban de visualizar un mundo que había sucedido 1500 años antes. Entonces, las casas, la arquitectura. Entonces, cuando se ven esas representaciones, son representaciones donde ellos toman los datos o del medioevo o del Renacimiento, pero no tienen otra referencia. Claro. Y lo mismo las caras, la forma de las barbas, el pelo, las manos, la joyería. Entonces están representando una época anterior, pero vista en la época donde vive el pintor. Y también la propia época donde vive el pintor, porque por ejemplo esas imágenes que muestran, por ejemplo, los acontecimientos alrededor de la Inquisición, de la quema de brujas o de la forma como se veían las mujeres en ese momento, entonces se están dando cuenta pues de esa Sí, época. claro, son un documento total. A veces muy errados, porque por ejemplo muchos pintores en el barroco y muchos dibujantes hicieron cuadros de América por lo que les contaban. Entonces los indios parecen europeos, las indias son mujeres europeas, ¿cierto? Que va a ser muy, muy interesante porque el otro no tenía otra referencia. Claro. Ya después, cuando vienen a América, empiezan a hacer una pintura y un trabajo con los locales que en el mundo español es muy pobre, mientras que en el mundo norteamericano es tremendamente rico. O sea, los pintores norteamericanos pintaron cada grupo indígena, las casas, las viviendas, ellos tienen referenciado con pintura incluso la conquista del oeste, toda la conquista del oeste referenciada a lo largo del siglo XIX. Que aquí viene una cosa muy importante, porque, en el barroco, que es el siglo XVII, el último es Rubens, que es que pinta la abundancia, unas señoras gordas, abundantes, porque tienen mucha información de América, ya la gente no se está muriendo, ya no son las pinturas de la gente flaca de la Edad Media que está asediada por la peste, etcétera, y que referencian eso, pues indiscutiblemente son unos documentos muy buenos para determinar esas épocas y los modelos de belleza, además. Pero en el barroco aparece un hombre que es Van der Meer, que comienza a pintar el espacio privado. Y es el primero que inicia el espacio privado. Hay que tener en cuenta que en el barroco lo público desaparece para empezar a aparecer lo privado. Ya lo importante es la casa, lo que pasa dentro de la casa. Y los cuadros de Van der Meer van a mostrar a las señoras en la cocina, las señoras leyendo, el que trae una carta, la gente que come. Y va a haber una referencia muy interesante del interior de las casas, del mobiliario, de los pequeños accesorios de hogar, etcétera, etcétera. Y eso va digamos que a dar una primera versión muy fuerte, ya no de las clases principales, que eran las que se hacían pintar, sino también de las clases medias y de las clases populares. Incluso Velázquez, que es uno de los grandes pintores del barroco, va a pintar tanto las meninas y la corte española como también la mujer que fríe huevos, que además es tremenda, porque eso es empezar a capturar ya no lo que está magnificado, no lo que hace parte de la creencia y el mito, sino lo que hace parte de las sociedades en las que viven. Por ejemplo, Velázquez es famoso por sus enanos, por pintar sus enanos. Rivera, por ejemplo, los niños de la calle. Murillo,
que además es un pintor muy inteligente, porque es un pintor que se da cuenta, aparece en un momento económicamente muy malo, y él llega a la conclusión, bueno, en los momentos malos es donde más cree la gente, entonces le da por pintar vírgenes, por pintar santos, pinta la Inmaculada, que después se va a volver, que además es muy lindo el trabajo de los pintores, porque ellos son los que crean las Madonas. Va a aparecer en ese mismo, entre el Renacimiento y el Barroco, los grabadores, unos grandes grabadores para reproducir el dibujo. Entonces aparece lo que se llaman unos dibujos que se llaman las empresas. Todo el Quijote son empresas. Cuando uno ve los dibujos del Quijote son empresas que tienen un lema, una frase abajo, para mostrar o que la gente viera el personaje. Ahí es famoso un gran grabador e ilustrador que se llama Gustavo Doré. Doré pintó o grabó, hizo los dibujos y después los grabó para que se pudieran imprimir, de la Divina Comedia, del Quijote, de Gargantúa y Pantagruel, o sea, un montón de cosas maravillosas. En el siglo XVIII aparece el rococó, que es una pintura ya con muy agresiva en los colores. Ya los colores no son los colores tanto que están en la naturaleza o los que producía el hombre, no, que empiezan a hacer mezclas de colores fuertes y colores suaves. Entonces mezclan, le dan mucha vida a un montón de cosas que estaban llegando a Europa, como la seda, las sedas frías, los tejidos claros, etcétera, etcétera. Y estos pintores dan cuenta no tanto de la vida de la corte, de la vida de los nobles, como también de las vidas en los parques, de las vidas en las calles. Incluso aparecen grandes pintores en ese barroco y rococó que pintan multitudes. El Tintoretto, que va a ser famoso por las grandes multitudes y espacios que va a pintar. O sea, ahí hay una cosa que, a ver, hasta el rococó y del barroco al rococó se da el pintor arquitecto. Es una cosa importantísima. Por ejemplo, Miguel Ángel era un gran arquitecto, Leonardo, y hacían propuestas arquitectónicas. Incluso esas propuestas que ellos hacían, lo hacían en un boceto que pintaban a la acuarela. Por eso la acuarela no tenía ningún valor, ¿cierto? Era simplemente, sí, una acuarela y esto va a quedar de esta manera. Ellos hacían las propuestas, pero ya después de la Revolución Francesa, donde además aparece ya la pintura muy simbólica, ya tremendamente simbólica, sobre todo después de la Revolución Francesa y con Napoleón. Hay un pintor que se llama David, otro que se llama Delacroix, que van a pintar la libertad, que es la libertad y que es la revolución y que es, ¿cierto? Entonces es una cosa maravillosa, pero ahí la pintura que va a tener ya domina en el cuerpo humano, ya domina en el color, ya domina en las formas, le va a dar paso a los acuarelistas viajeros, los ingleses que en ese momento, ya en el siglo XIX, están colonizando prácticamente el Medio Oriente, África, llevan a grandes dibujantes con ellos. Hay uno, se llama Joshua Reynolds, que es tremendo, es casi que una máquina de hacer fotografías, pero en acuarelas. Y entonces ahí nos vamos a enterar de cómo era el Medio Oriente, cómo se vestía la gente, cómo eran las construcciones, cómo era la comida. Incluso muchos empiezan a irse al norte de África y se logran como Ingres, todo el mundo de las mujeres, de los haremes, cómo vivía la gente. Va a aparecer un caso completamente maravilloso que es el de Gauguin, que es un hombre que empieza a pintar geografías.
Entonces, desde que pinta, por ejemplo, todo el mundo de las arlesianas, todo el mundo de ciertas regiones de Francia, después va a pintar las mujeres de Tahití con todos los mitos que van a existir ahí, que le van a servir a muchos escritores después para irse a esos lugares del mundo. Entonces son los pintores viajeros, los pintores que están dando de la razón de la geografía, entre ellos también los norteamericanos, como decíamos ahora, ellos van a pintar su país y está completamente documentado el país. La conquista del oeste, los barcos a lo largo del Mississippi y los grabadores para que eso apareciera en los periódicos, en las revistas, dando razón, que es algo, por ejemplo, que nosotros carecemos mucho de eso. Nosotros lo que tenemos es muy poquito y lo que tenemos en su gran mayoría es por pintores viajeros, por hombres que venían, por ejemplo, con Humboldt venía un grabador y un dibujante. Y ese tenía que dibujar las plantas, tenía que dibujar las montañas, tenía que dibujar el curso de los ríos para poder establecer la teoría y poner el ejemplo visual. Claro. Pero ya a finales del siglo XIX, la pintura ya está dominada. Entonces, ¿en qué seguimos? Y aparece un gran escritor que se llama Oscar Wilde, es uno de los grandes teóricos del arte, que dice el arte es una mentira. Entonces tenemos que empezar a pintar lo que no existe, lo que nadie ha visto. Y siguiendo todas esas teorías, aparecen los impresionistas franceses. Vamos a pintar con luces que no son, con colores inadecuados, porque ningún cuerpo tiene un color permanente. Los cuerpos sufren cambios con la luz. Una cara tiene pedazos de verde, tiene pedazos de morado, tiene pedazos de azul. Las perspectivas se pueden cambiar. Aparece un gran pintor que además es muy simpático, que se llama Rousseau el Aduanero, que pinta casi que caricaturas, pero caricaturas perfectas. Los tigres que pinta, los árboles que pinta son de un colorido excepcional, que además es muy simpático. Cada vez que se quiere referenciar el trópico se recurre a un cuadro de Rousseau el Aduanero que vivía en Francia y que trabajaba en una aduana, pues. ¿Cierto? Incluso un crítico dijo que él no pintaba sino monstruos. Y los vecinos empezaron a devolverle los cuadros a Rousseau el Aduanero, cuadros que él había pintado y que pues, la gente se veía bien ahí, pero que había roto todo eso y había convertido la pintura en un inicio del realismo mágico, que además es muy lindo, porque el realismo mágico no solamente aparece por primera vez en la literatura, sino que va cobrando fuerza y va cobrando un espacio muy grande con los pintores, porque son los pintores los que van a empezar a dar razón de lo que no se había visto, van a hacer que la realidad se transforme, que esa realidad sea mágica, que esa realidad sea de alguna forma crítica. Entonces, todo el siglo XIX, el fin del siglo XIX y principios del siglo XX ya comienzan, digamos, con el sumum de la pintura, que es esa pintura que se puede hacer perfecta, los retratistas, por ejemplo, los que pintan naturalezas muertas. Una naturaleza muerta son bodegones, mobiliarios solos, es decir, un montón de cosas, pero comienza la gran lectura del siglo XX. El siglo XX, el pintor está compitiendo con algo muy importante que es la fotografía. O sea, la fotografía es capaz de reflejar lo que él quiere pintar, pero lo tienen que superar. Hay que superar esas situaciones. Entonces a los cuadros se les va a dar lo que la fotografía no es capaz. El cuadro va a contener un espíritu que no contiene la fotografía, porque el espíritu me dice cuáles las condiciones de vida que están llevando a cabo unas personas y cómo esas condiciones de vida les crea, digamos que una especie de personalidad. Por ejemplo, a un pintor que se analiza muy poco, sobre todo cuando se habla de la soledad del individuo en el siglo XX, y es Edward Hopper. Hopper es un pintor norteamericano que comienza pintando las arquitecturas de la soledad,
el mundo de los seres solos y el mundo de los individuos. Hooper es digamos que es el más grande de todos los que pintaron el problema de la individualidad en el siglo XX, Edward Hooper. Va a aparecer toda la deformación de las costumbres, de la espiritualidad del siglo XX, también van a estar muy bien representadas. Hay Francis Bacon, por ejemplo, el que se le deforman las figuras, o el enorme abandono, los que pinta Freud, que es un sobrino de Sigmund Freud, un pintor inglés completamente maravilloso. Pero además de eso, la pintura ya va a tener o va a ser importante por la paleta, o sea, qué colores se van a usar y las técnicas de aplicación de esa paleta y los materiales, porque la pintura que comienza en muros, los romanos lo trabajan mucho con mosaicos, en el Renacimiento son los grandes frescos murales, solamente Tiziano se arriesga a pintar en un óleo, porque se decía que el óleo en el Renacimiento, en un lienzo, se decía en el Renacimiento que pintar sobre un lienzo era un asunto de mujeres. Entonces Tiziano, para darle un nivel de dificultad a su pintura, coge los lienzos y los pinta de negro. Y a partir de ese fondo negro empieza a sacar las luces de los cuadros. Y ahí es donde también se descubre una cosa importante, que son los amarres en los cuadros. Como para poder pintar, primero hay que echar un fondo que amarre el total del cuadro. Y eso se va perfeccionando. Bueno, ya son montón de técnicas que aparecen, se mejora mucho el logro del color, los pigmentos. Los renacentistas tenían que producir sus propios colores hasta que a partir del siglo XVIII aparecen las empresas químicas, y esas empresas químicas aprovechan mejor el pigmento, lo mezclan con aceites y dotando pues de un sinfín de colores, se mejoran los pinceles, se mejoran las texturas. Y ya en el siglo XX comienzan un montón de técnicas, entre ellos el collage, pintar sobre papel, pintar sobre cartón. Son famosos los cartones de Toulouse-Lautrec, que es uno de los grandes pintores del siglo XX, porque se dedicó a pintar el cabaret. Hay una cosa famosa en Francia que es el Molino Rojo, Le Moulin Rouge, y todos los personajes de Moulin Rouge los pinta Toulouse-Lautrec. Lautrec era un hombre noble, enanito, que vivía en prostíbulos y pinta a toda la gente de esos bailaderos y todas estas señoras. Es una cosa excepcional. Incluso en uno de los cuadros aparece tal vez uno de los mejores retratos de Oscar Wilde. No porque se pareciera a Oscar Wilde, sino porque estaba el espíritu de Oscar Wilde pintado ahí. Que esa es la lucha de la pintura. Por eso un pintor moderno no es el que pinta el mar o el que pinta un bodegón o el que pinta... No, ¿dónde está el espíritu? ¿Qué es lo que le está representando? ¿Qué es lo que él va a mostrar? A ver, ¿qué es lo que permite conversar con el espectador? Y eso lo van a lograr muchos pintores en el siglo XX. Eso es uno de los secretos de Botero, por ejemplo, de cómo Botero, asumiendo unas figuras redondas, unas figuras gordas, que además es capaz de llevar a una tercera dimensión en las estatuas, ¿cierto? Es capaz de crear, porque Botero es grandioso por eso. Siempre va a ser un pintor excepcional, porque fue capaz de convertir en cuerpo lo que pintó sobre un lienzo. Y eso son las estatuas de Botero, que ahí están, ¿no? Y además vale la pena notar que a lo largo de la historia, pues digamos, los griegos pintaban las estatuas. Eran estatuas de colores. Los romanos, que heredan la técnica de los griegos, no son capaces y las vuelven blancas y las utilizan blancas de puro mármol, pero no, los griegos eran pintados. Después van a pintar los santos de madera y les van a dar color
para llegar a la estatuística quiteña, por ejemplo, que es completamente asombrosa. Entonces la pintura en el siglo XX ya comienza a deformarse, aparece un teórico que se llama Kandinsky, que hace una gran defensa del punto y la línea para los cuadros abstractos, y a través de Kandinsky ya digamos que hay una especie de revolución, pero al lado de Kandinsky aparecen grandes pintores como Chagall, que para Chagall no tiene problema en que alguien sea morado, o que un violinista sea verde, o que una vaca esté volando. Y eso marca muy, muy fuertemente la pintura a través de Picasso, por ejemplo Picasso, que es uno de los grandes pintores, que se introduce en un campo muy fuerte. Picasso decía, me he gastado toda la vida tratando de llegar a pintar como un niño, y va deformando la pintura, que además va a ser uno de los grandes logros del siglo XX. Las figuras hay que deformarlas, hay que cambiarlas, pero se necesita una técnica, no solamente es que pinto o tiro un frasco contra un lienzo, sino que ahí tiene que haber paleta, ahí tiene que haber pincelada, ahí tiene que haber lo que se llama oficio. O sea, se deforman después de haberlas dominado. Sí, claro, que además es muy claro, porque mucha gente cree que es pintora porque pinta, riega pintura sobre un lienzo. No, si usted domina lo figurativo, o sea, domina los cuerpos, domina los fondos, domina las luces, domina la técnica, ahora sí empiece a deformar, porque es que parte... es capaz de hacer lo que se ha hecho en el arte, y a partir de ahí comienza a deformar con base en lo que ya se ha hecho en el arte. Picasso es muy claro, Picasso tiene épocas azules, épocas rosas, empieza a deformar, empieza a hacer cuerpos gruesos, hasta llegar ya a completas deformaciones como las señoritas de Aviñón, por ejemplo. Pero es porque domina la técnica, que esa es la parte importante, porque un pintor es alguien que busca, pero como busca, comienza a dominar o a interpretar, igual que los músicos, lo que han hecho los clásicos. Cuando ya dominan lo que ha hecho el clásico, lo comienzan a deformar lentamente. Y eso es lo que permite llegar a unas construcciones de arte muy, muy especiales, completamente especiales, como los que se presentan hoy en día. Incluso pasar por el arte, como hizo Andy Warhol, por el arte popular. Entonces hagamos unas fotos, pongamos a Mao de color verde, rojo, a Marilyn Monroe, metida sobre un soporte que es distinto al de la fotografía, que es distinto al del lienzo, etcétera, etcétera. O sea, hay una enorme búsqueda para llegar al arte de ahora y a la pintura y la escultura moderna, donde muchas veces son artes efímeros, porque son simples instalaciones donde se lleva un mensaje, y ese mensaje establece, digamos que la forma de interpretar una coyuntura, que en ese sentido, por ejemplo, fueron muy grandes los pintores alemanes, Otto Dix, Gross, por ejemplo, en pintar lo peor que pasó entre guerras y en posguerras que hay ahí, porque el arte o el artista es un interpretador de situaciones que se viven, y en el cuadro del artista o en la escultura del artista hay una sensación de esto que nos está pasando. Por eso son tan poquitos los verdaderos artistas y los verdaderos, en el caso de la pintura, pintores, porque hay que interpretar lo que está pasando, ¿no? Y lo que estamos sintiendo. Porque, por ejemplo, un pintor del siglo XIX como fue Goya no solamente se va a preocupar por pintar los muchachos y muchachas de Zaragoza y el mundo campesino, también se va a preocupar por denunciar las guerras. O sea, aparece ese famoso fusilamiento donde las figuras no se ven, él pinta es el movimiento, y después aparecen todos los grabados sobre los monstruos que crea la razón.
empieza a hacer un montón digamos que de denuncias muy fuertes a lo que nos está pasando a los seres humanos. Entonces los artistas, los pintores y los escultores diría yo que al igual que los escritores, están leyendo una época y se están haciendo una gran pregunta. Y eso que pintan, eso que esculpen, es la respuesta a la pregunta que se están haciendo. Por eso copiar no es arte hoy en día. Eso era muy válido pues por ahí en la Edad Media, incluso en el Renacimiento, pero vienen las interpretaciones. Incluso los grandes genios de la pintura como Leonardo da Vinci pintaban cosas al escondido. A da Vinci lo preocupa mucho la vejez, envejecer, qué le pasa a un viejo. Al fin y al cabo él pintaba cuadros anatómicos para ver cómo funcionaban los músculos del cuerpo, pero también se preocupa por eso, cuál es el momento de la decrepitud de un ser humano. Eso aparece pues en sus cuadernos de dibujos, porque nunca los iba pues a negociar en una época donde había que pintar, era lo más grande, lo más importante, pero se hacían preguntas y por eso es tan lindo, por ejemplo, Rembrandt, en el momento en que ya se ha empobrecido, en que vive en el barrio judío de Ámsterdam, que salía a pintar lo que hay en las calles. Yo quiero que este señor que me ayudó, yo quiero que este rabino que me dio tal cosa se vuelva inmortal. Entonces es muy lindo cuando él empieza a hacer todo ese tipo de trabajos. Y en el siglo XX, y con todas las técnicas que se habían aprendido en el siglo XIX, con la aparición de los impresionistas, del arte Dada, del arte abstracto, comienzan los grandes pintores que denuncian y que están denunciando el desencanto. Y nosotros podríamos leer todo el siglo XX a través de una pintura que muestra el desencanto, dónde dejamos de ser morales. Por eso es que la gran pintura a veces es tan agresiva. Pero esa agresividad es una pregunta que se hace el otro y la trata de responder de manera visual. Entonces, pintar es representar lo que pasa y lo que me pasa a mí con relación a eso que está pasando. Y ahí es donde hay un artista. Bueno, pues de esta manera hemos llegado al final del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel, Memo Ángel, quien en esta oportunidad ha hablado sobre el tema Los pintores.